estará haciendo. Estamos grabando. Imagínate, se supone que en Guadalajara a las 10 y ya se debe ir. Sí. Solicitamos a los asistentes poder tomar sus respectivos lugares para dar inicio con la siguiente ponencia. Les pedimos a los asistentes poder recorrer al frente para poder apreciar la participación de nuestro siguiente ponente. Buenos días, en nombre de la Universidad del Valle de Temajac, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a estudiantes, egresados, docentes, personal académico, administrativos, medios de comunicación y comunidad en general. Han sido miles de jóvenes egresados desde 1991, año en el que la UNIVA abrió sus puertas con una educación de calidad y excelencia académica en Puerto Vallarta. Como misión busca incidir en la transformación social desde la cosmovisión católica y formar personas íntegras en lo humano, tecnológico y profesional, que sean líderes con espíritu de servicio comprometidos con el bien común y el desarrollo sustentable. La Universidad del Valle de Temajac festeja su 25 aniversario en el trabajo ininterrumpido que en Puerto Vallarta, Jalisco, ya ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la región al satisfacer la demanda de la sociedad con una oferta educativa de excelencia académica. El día de hoy damos inicio a la conferencia titulada Gramática en la cultura contemporánea, impartida por el especialista presbítero licenciado Armando González Escoto. Nació en la ciudad de Guadalajara, es miembro del Presbiterio Diocesano de Guadalajara desde 1983, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Guadalajara. Licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma y cronista de la ciudad de Guadalajara, director del área de pensamiento estratégico de la Universidad del Valle de Temajac y presidente de la Cátedra Universitaria Cardenal Gary Rivera, director de la revista Querens de Ciencias Religiosas y de la revista de la Universidad del Valle de Temajac, miembro del equipo de editorialistas del periódico El Informador en Guadalajara. Cuenta con publicaciones, entre ellas como libros en Historia Breve de la Iglesia de Guadalajara, Biografía de una Tradición, el modelo social y de la globalización y su impacto en la cultura cristiana, la Iglesia de San Felipe Neri, el Templo Expiratorio de Guadalajara, El Verbo se hizo arte, el Santuario de Zapopan, entre otras publicaciones. Ha sido docente de Historia Eclesiástica, Historia de México, Arte Sacro, Teología, Cultura Occidental y Filosofía Contemporánea en la Universidad del Valle de Temajac, y actualmente pertenece a la Universidad del Valle de Temajac como miembro del sistema UNIVA. Con nosotros, sin más preámbulo, el licenciado Armando González Escoto. Buenos días, gracias por su asistencia y disculpa por un poquito de retraso que hubo en el programa, pero ya ven que las cosas se manejan así. Quiero comenzar por aclarar el título. Aparece ahí Gramática de la Cultura Contemporánea y alguien por ahí decía, no, es de gramática, pues como que no me interesa. En realidad el título puede ser engañoso
La idea es que la realidad que nosotros contemplamos tiene una gramática, así como la tiene el lenguaje, que tiene reglas, que tiene normas, de cómo se construye una frase, de qué verbo se aplica, etc. Bueno, la gramática aquí sería una serie de elementos que nos ayudan a entender lo que ocurre en el tiempo en el que estamos viviendo, para tener un acercamiento más objetivo a la realidad, sobre todo cuando esta realidad nos afecta de alguna o de múltiples maneras. Entonces, básicamente lo que intentamos es buscar cómo comprender las cosas que ocurren y cómo aún aquellas que parecen tan lejanas tienen un efecto sobre nosotros. Pensemos entonces en, si esto sirviera, pero así lo veo. Veamos estos tres elementos. Hay cosas que todo el mundo ve, hay cosas que solo muchos ven, y hay cosas que solo algunos ven. Pero de esas cosas que vemos, no necesariamente estamos entendiendo lo que pasa, o la manera en que nos explican lo que ocurre no necesariamente es la manera correcta. No sé si me voy a entender. Sí, díganme que sí para animar. Entonces, todo el mundo ve las cosas, pero no todo el mundo entiende lo que ocurre. Eso es básicamente lo que quiero mencionar. Gracias. Y vemos entonces una serie de cosas que están ocurriendo en este año que está por terminar. Primeramente observamos que hay reacomodos en la geopolítica mundial. Estos reacomodos es pasar a la consolidación de nuevos ejes de poder global. Es decir, antes se hablaba de que había solamente dos ejes de poder en el mundo: Estados Unidos y la Unión Soviética, nada más. Pero eso comenzó a modificarse, y en el momento actual los ejes de poder se han multiplicado. Ya no es Rusia y Estados Unidos solamente. Ahora hay nuevos ejes de poder mundial, y a nosotros nos debería interesar cómo poder ubicar nuestro país en relación a esos nuevos ejes de poder. Les pongo un ejemplo de nuestra historia reciente. Estados Unidos y Rusia buscaron a través de los años casi de medio siglo XX aglutinar el mayor número de países en vías de desarrollo o subdesarrollados. México no pudo apelar a ser aliado de Rusia porque Estados Unidos se lo impedía. Por lo tanto, tuvo que alinearse con Estados Unidos, dado que el sistema económico ruso era prácticamente inviable para la situación de México. Pero ahora hay un único sistema económico. Antes había el sistema comunista, economía comunista y economía capitalista. Ahora, ¿qué es lo que hay solamente? Capitalismo. Aún en países que todavía se reconocen como comunistas. Sin embargo, la realidad es que el sistema imperante es capitalista. Por lo tanto, el hecho de que hubiera diversidad de sistemas, lo que pudiera evitar que un país se aliara con este o con aquel, ese factor desapareció hace ya varios años. Por eso, ahora observamos que hay diversos ejes de poder en el mundo, y sin embargo, hay un solo factor, un solo sistema económico: el capitalismo neoliberal de carácter global. Observamos que hay también, como consecuencia, nuevos paradigmas económicos de asociación en el mundo.
y aparece hace 10 años una cosa que se llama, aparece también en ese moverse las situaciones, surge la Unión Europea. Cuando cae la Unión Soviética, surge la Unión Europea. Ante el temor de que Europa pudiera quedar por completo bajo el poder norteamericano, los europeos se organizan. Dicen, muy bien, ya no existe el doble eje Unión Soviética, Estados Unidos. Ahora Estados Unidos parece ser el único eje. Para que no nos absorba, vamos a organizarnos y vamos a constituir una unión de países muy fortalecida económicamente, con una única moneda, y nace la Unión Europea, ¿verdad? ¿Se acuerdan por lo que han estudiado? Pero de pronto, en este año, se sale de la Unión Europea una de las potencias más importantes del planeta, la Gran Bretaña. ¿Y eso qué significa para la Unión Europea? Que la Unión Europea debe fortalecer su carácter continental, la Europa continental, mientras que la Gran Bretaña busca aliarse de manera unívoca con Estados Unidos. Y entonces imagínense en el mapa del mundo: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda como un nuevo bloque político económico. La Unión Europea como otro bloque que enfrenta ahora al bloque, diríamos, anglosajón. Y tenemos dos nuevos bloques. Oiga, pero ¿qué hacen entonces los anteriores? Y aparece una cosa que vamos a ver luego, es decir, el BRICS. ¿Saben ustedes qué es el BRICS? El BRICS es un nuevo bloque en el mundo, pero que tiene 10 años ya de haberse constituido. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Calculen ustedes en términos de mercado mundial lo que significa el BRICS. Significa prácticamente la mitad de la población del mundo en un nuevo mercado organizado, unificado, integrado. El único país de América Latina que pertenece a esa organización es Brasil. Pero Brasil entonces tiene un mercado en China, en Rusia y en la India, es decir, cerca de 2.000 millones de habitantes. Ese hecho es un hecho bastante interesante, porque uno podría preguntarse: acaba de ocurrir en los días anteriores una reunión de países que están en un tratado que se llama los países del Pacífico, es decir, tanto de Asia como de América. Ese tratado lo habían impulsado países latinoamericanos, Estados Unidos y países asiáticos. El gobierno nuevo de Estados Unidos declara que no quiere seguir perteneciendo a esa alianza, y por lo tanto uno de los países que no están en esa alianza pero quieren estar, declara que aun si Estados Unidos se sale, ellos pueden entrar. ¿Quiénes son ellos? China. China dice: nosotros podemos tranquilamente entrar. Aquí la pregunta sería: ¿qué le convendría más a México? ¿Entrar en alianza con los países que están en este tratado, incluyendo a China? ¿O seguir un poquito, si me perdonan la expresión, esta es una conferencia muy seria, como perros de carnicería? ¿Sí saben qué es un perro de carnicería?
Está ahí esperando a ver si le cae, y así estamos frente a Estados Unidos, a ver si nos cae algo, a pesar de lo mal que nos va. A pesar de eso, se supone que si tuviéramos un gobierno visionario e inteligente, dirían: perfecto, no necesitamos que renegocien el Tratado de Libre Comercio, simplemente desconózcanlo. Y México se une al BRICS. Si se une al BRICS, se unió al grupo emergente de naciones con mucho poder económico, con tecnología, con capital, con un mercado incalculable. Eso supondría una actitud muy visionaria del gobierno, que tuviera como propósito fundamental el bienestar del país y no la sumisión calculada al gobierno norteamericano. ¿Sí? ¿Me lo van a entender? Entonces, bueno, tenemos el modelo, está el BRICS. Por supuesto que el BRICS ha sido muy atacado por Estados Unidos, porque no le conviene que de pronto surja una organización de ese tipo que es planetaria. Es Asia, África y América Latina por Brasil. Eso es un fenómeno. También observamos que desde la guerra de los Balcanes se ha dado en el mundo una serie de guerras escalonadas. Primero fue los Balcanes, después de los Balcanes viene la guerra de Siria, contemporáneamente hay una guerra en Ucrania por la que provoca a Rusia a propósito del territorio. Entonces vivimos en un mundo donde se observan guerras escalonadas de enorme importancia, donde todas las potencias tradicionales están metidas. ¿Quién está definiendo el futuro de Siria? ¿Los sirios? No, lo está definiendo la relación entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Los sirios son solamente el campo de batalla. Dieron la ocasión para que estos tres ejes de poder vendan armas y busquen controlar ese territorio, porque Siria es un territorio geográficamente muy importante. Por ahí pasan grandes oleoductos, pero también pasan grandes cantidades de contrabando de drogas. Entonces no es que diga Siria es un peladero, sí es un peladero, pero es un peladero muy importante por todo lo que transita en ese corredor geográfico. Luego vemos también que se ha dado en el mundo contemporáneo una especie de terrorismo circulante. La mayoría de ustedes son jóvenes, pero los que son de mi edad para arriba, que aquí no veo a nadie, bueno, qué bueno, no recuerdan o no saben que el terrorismo tuvo origen en el mundo contemporáneo, en Italia y en España, en la década de los años 60 del siglo XX, las Brigadas Rojas o los ETAs en España. Pero ese terrorismo empieza como a circular, algo parecido a lo que ocurre en México, donde la delincuencia parece ir de estado en estado. Si ustedes dicen, bueno, ahorita cuál es el estado que está en la pantalla de la inseguridad y de la delincuencia, dicen, no, pues como que ahorita le tocó a Colima, o como que ahorita le está tocando a Guerrero. Sí, pero hace 15 años le tocó a Tamaulipas, después le tocó a Nuevo León, luego, oiga, pero ¿cómo? Es el mismo gobierno el que va distribuyendo los estados y les dice a los delincuentes, ahorita exploten aquí y mañana, pues ya cuando se canse esta gente y ya no haya que sacarles, pues se pasan al otro estado y ahí le van siguiendo. Pareciera que es así. No digo que es así, pero el terrorismo en el mundo se escalonó, como si ahora le tocara a Italia, después a España, y de pronto le toca a África con Boko Haram, o le toca a Siria con ISIS,
O le toca a Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos con el problema musulmán. Entonces observamos en el mundo que hay un terrorismo circulante que ha llegado hasta nuestros días y que debe tener una lectura. ¿Cómo entendemos el terrorismo en el momento presente? ¿Qué están defendiendo los que son capaces de hacerse explotar con tal de matar a otros? ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que quieren? Después observamos que hay cambios también en la conducta social. Y eso lo observamos desde luego en México y en muchas partes del mundo. Y esos cambios en la conducta social tienen que ver con un fenómeno que podríamos denominar la privatización de la anarquía. Antes, la anarquía perseguía fines políticos. Vamos a destruir todas las estructuras para lograr crear una estructura diversa. Y entonces había una anarquía organizada. Pero la anarquía pareciera ser que hoy se privatizó. Eso significa que todo el mundo comenzó a hacer lo que le pega la gana. Privatiza la anarquía. Hoy el semáforo está en verde para el que lo quiera respetar. Yo voy deprisa. O sea, o estoy en rojo, pues, me lo saludan, ¿verdad? No me interesa. Hacemos una privatización de la anarquía en la medida que las normas de conducta social se vuelven irrelevantes. Oye, eso que haces no está bien, según tú. Para mí en este momento está bien, pero me está robando, por eso para mí está bien. Para ti no, para mí sí. Entonces se privatiza la anarquía y se pone uno en el riesgo de enfrentar un escenario cada vez más difícil de controlar. Finalmente, advertimos que se da una obsolescencia de los modelos culturales anteriores. Los modelos culturales son las formas en que la gente ha vivido tradicionalmente. A eso se le llama modelos culturales clásicos. De pronto esos modelos culturales como que empiezan a volverse obsolescentes, como que ya no funcionan. Y ante la debilidad o la caída de un modelo cultural determinado, la sociedad se siente como perdida. Bueno, oiga, y ahora como aquí nos atenemos, todavía 2 y 2 son 4 o ya cambió eso, a lo mejor ya son 7. O sea, bueno, cuando se da una obsolescencia del modelo cultural, se genera una gran turbulencia social y la gente acaba por no entender qué es lo que está pasando. Eso nos lleva a un siguiente esquema, que sería la manera en que la propuesta actual de generar una sociedad que podríamos llamar como del futuro. ¿Cómo tendría que ser una sociedad del futuro y cómo la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO pretende llevar adelante una agenda para crear una nueva sociedad que tuviera esas 5 características, es decir, positiva, transparente, flotante, dinámica y global? Esas 5 características serían como lo que se dice, la sociedad del futuro debe tener esas 5 características. Desde luego, no es una sociedad del futuro en realidad, ya está operando en muchas mentalidades, en muchos sectores sociales. Y aquí la idea sería tratar de entender qué significa para los que proponen esta sociedad del futuro cada una de esas características. ¿Qué es una sociedad positiva? Dice, bueno, es una sociedad donde no haya conflicto. ¿Cómo logramos que en una sociedad no haya conflicto? Y dicen, de una manera muy sencilla, suprimamos el concepto de verdad y el concepto de bondad. Porque cuando la gente cree en el bien o cree en la verdad, entra en conflicto. ¿Me debe entender? Entonces, si usted cree en la verdad, habrá otros que tengan otra verdad. Entonces, para evitar este conflicto, digamos, ¿sabes qué? No hay verdad. Ninguna verdad. Cada quien puede construir su propia verdad. Oiga, para ustedes de día o de noche, para mí no, es de tarde. Oiga, pero pues yo voy solo, para mí es de tarde. Esa es mi verdad.
O alguien puede decir, oye, lo que haces está mal. Para mí no. Para mí está bien. Porque ya no hay un concepto objetivo ni de verdad, ni de bondad. Eso es una situación que llama la atención, es interesante. Pero uno se debe preguntar, ¿es viable? ¿Qué tipo de sociedad podría construirse si no existe un concepto de verdad y no existe un concepto de bondad? ¿Qué tan viable sería? Que para lo que para ti es bueno, a mí me perjudique. Pero a mí y a él le tenga sin cuidado, porque para él es bueno, aunque a mí me perjudique. El segundo elemento, la sociedad transparente. Es decir, erradicar la privacidad. Sí, ustedes entienden lo que es privacidad. En cierta manera, ¿tenemos o no tenemos derecho a la privacidad? Es como si a cualquiera de ustedes les agarran el celular, entran al WhatsApp y divulgan todos sus mensajes, sus fotos y lo que sea. Y usted dice, oye, mi privacidad. Ya no hay privacidad. La sociedad debe ser transparente. Que todo mundo sepa todo. Y que nadie tenga que tener como ese refugio llamado privacidad. Recordarán que hubo un modelo de esa propuesta que se llamó el Big Brother. El Big Brother suprime ¿qué? La privacidad. 24 horas es la gente metida en su jaula de cristal y todo el mundo, sobre todo los voyeristas, curiosos, morbosos y demás, atentos, viendo a ver qué hacen. No, bueno, suprimir la privacidad supone un factor previo. Y el factor previo es que todo esté permitido. Que no haya nada que esté prohibido hacer. Que todo esté permitido. Si todo está permitido, todo debe transparentarse. Oye, cuando voy al baño, transparenta. Que todo el mundo vea. Voy a dar cara de chanco, que toda la gente lo ve. ¿Verdad? Porque todo está permitido. ¿Se pueden tener relaciones sexuales en público? ¿De acuerdo a este principio? ¿Qué creen? Sí. E incluso en algunos países europeos que han asumido este proyecto, han establecido una cierta normatividad y dicen, bueno, sí, usted tiene derecho a tener relaciones con su pareja donde le pegue la gana. Pero como hay una sociedad que todavía como que no entiende el tema, le vamos a pedir que se cubra con una sabanilla. Entonces lleve su sabanita y pues que ya se le ocurrió, órale, pero cúbranse con la sabanita y que la gente pues si quiere ver que adivine, ¿no? Pero no tan así, tan directo, porque todo está permitido. Si todo está permitido, todo debe transparentarse. La tercera característica, que la sociedad se vuelva flotante. El hombre debe volverse flotante, la familia debe ser flotante, el matrimonio debe ser flotante, la cultura debe ser flotante, los países deben ser flotantes, todo el mundo a flotar. ¿Cómo se logra flotar? Corta las raíces. Eso es flotar. Cortar las raíces. Que los muchachos les digan a sus papás, qué bueno que me dieron la vida, ahí se ven. Hasta aquí llegamos. O que los papás les digan a los muchachos, ¿sabes qué? Ya tienes 14 años, creo que ya te vales por ti mismo. Hasta aquí llegamos, ya déjanos vivir nuestra libertad. ¿Ya? Y ya se van ellos a pasear y a divertirse y nos dejan ustedes en la medianía de la media calle. ¿Ya? Porque cortaron las raíces. O que las personas digan, bueno, vamos a tratar de entrar al BRICS. ¿Por qué quiere entrar al BRICS? Para que nuestro país, nuestra patria, nuestra cultura tengan una posibilidad. Déjate de romanticismos. ¿Cuál patria? ¿Cuál cultura? ¿Cuál historia? ¿Cuál nada? Tu interés debe ser personal. De manera que si tu interés te lleva a traicionar a tu país, ¿cuál problema? Ya no tienes raíces con ese país ni con ningún otro. Y que si una empresa transnacional necesita que alguien se vaya de gerente a Bangladesh y el gerente diga, oiga, pero es que mi mujer, allá hay también. Pues, ¿cuál problema? Pues, corta la raíz.
te corta la raíz para que puedas flotar, porque si no te cortas la raíz no puedes flotar. Y entonces cuando los muchachos se casan dicen, no tengamos hijos, porque los hijos arraigan, son un compromiso, ¿no? Arraigan. ¿Sabes qué? Cásense, pero nada de niños, porque eso les arraiga. La idea es que floten. Entonces andan flotando por el planeta Tierra y cuando menos se acuerdan ya andan con otra pareja y luego con otra y luego con otra, porque ya no tienen arraigos. Se supone que la emoción, el sentimiento, el afecto arraigan. ¿Quiere usted vivir flotando? No quiera a nadie, ni aspire a que lo quiera nadie, o si no han de querer que sea por un ratito, por hoy. Y mañana, pues ya mañana se verá. Hay muchas posibilidades. Es decir, aprenda a flotar. Esto, dicen, le da a la sociedad un carácter dinámico. Todo mundo se mueve. Nadie siente que esté obligado para con nada, ni para con nadie. Ahora puede moverse para todos lados. Es un nuevo dinamismo que impulsa el mercado. El mercado mundial necesita países, familias, personas flotantes, sin raíces. Y ya verá usted que pronto hasta va a tener dinero. Oye, pero no va a tener familia, no se apure, la puede hacer cada día, ahora una aquí, mañana otra allá. Y así se la va llevando hasta que por fin ya deje el planeta y ahora sí flote, pero en otras dimensiones. La globalización, entonces, que es la siguiente característica, estaría hablándonos de que para que pueda funcionar debe entonces tener efectivamente un carácter de sociedad positiva, de sociedad transparente, de sociedad flotante y de sociedad dinámica, y que todos debemos contribuir a fundamentar, a sostener ese tipo de modelo. Ahora bien, uno puede preguntarse, organizaciones mundiales están empeñadas en que ese modelo se vuelva una realidad para toda la gente, pero ¿cómo toda la gente entra en contacto con ese modelo? No crean ustedes que les dicen, asista a la magna conferencia para cómo aprender a flotar, o venga a una conferencia para que entienda que la sociedad debe ser positiva y transparente. ¿Han oído alguna invitación de ese tipo? Bueno, obviamente no. Y entonces, ¿cómo es que la mentalidad social sí está evolucionando hacia esas posturas? A través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los modelos que nos presentan, los espectáculos que atraen a las nuevas generaciones y hace que la gente, sobre todo nosotros los mexicanos que somos poco críticos, simplemente nos asimilemos. Somos muy miméticos. Oigan, ¿por qué hace eso? Es que lo hacen todos los demás. Pues me parece una buena razón. Es la razón de los animalitos. Porque un animal corre donde va todo, ¿verdad? ¿Para dónde va? Pues para donde va la mayoría. Sí hay una problemática, en realidad, social, porque las nuevas generaciones no tienen los suficientes elementos para criticar las propuestas que se le hacen. Y de pronto, de manera irreflexiva, ya piensan, actúan y se relacionan en esa línea de nuevo modelo social. No buscan desarraigarse, quieren ser transparentes y lo suben al Face, todo el mundo lo sabe ya. Mira, ¿y saliste en el Face cómo? Pues yo me subí ahí para que me vieran. Bueno, es transparentar, ¿no? Eso es lo que hace el Face. Transparenta la vida de las personas. Y hay gente tan buena, gente de veras tan buena gente, que sube al Face todo, ¿verdad? Hasta que los delincuentes la secuestran. Y pues, ¿qué pasó? Pues ahí estaban todos tus datos. Entonces los delincuentes dirán, mira, ellos también andan en el Face. No crean que no. Es una delincuencia muy actualizada. Entonces son situaciones que uno observa y que no siempre puede criticar porque le faltan elementos o porque no acostumbra a pensar. Más bien nos dejamos guiar por opiniones públicas. Si yo pregunto a ustedes que son estudiantes y sí saben, pero si pregunto a una persona que va pasando por la calle, oiga, ¿usted sabe cuánto cuesta hoy el dólar? Y pues alguna va a decir, bueno, pues como 21 pesos.
Yo le voy a preguntar, ¿y usted sabe por qué pasamos en tan pocos meses de 14 a 21 pesos? Y me va a decir, es que ese gritón del Trump ganó y entonces esa es la causa de que el peso mexicano se haya devaluado. Otro, a lo mejor, según el más informado, nos dirá, no, es que es la crisis del petróleo. Como el petróleo está a precios muy bajos y era de donde sacábamos dinero, pues andamos mal. Y ninguna de esas razones es razón. ¿Por qué la libra esterlina no se ha devaluado por el debate norteamericano? ¿O por qué el euro no se ha devaluado por la crisis mundial del petróleo? ¿Me podrían decir por qué? ¿Por qué el peso sí y la libra o el euro no? ¿Cuál sería la razón, jóvenes? Ahí hay una persona que sí sabe. Porque México es un país tercermundista y Europa y Estados Unidos son países. Diríamos que casi le diste a la piñata, pero todavía no del todo. Pero por ahí va. No es, fíjense bien, no es que México sea un país del tercer mundo, sino que la economía mexicana es sumamente débil. Pero fíjense bien, ¿por qué es débil la economía mexicana? Porque el gobierno solo en los últimos 4 años contrajo una deuda de 3 millones de dólares. Casi lo que ganamos aquí en la UNIL. 3 millones de dólares en menos de 4 años. Pero ya debíamos 6. De manera que en este momento debemos 9 millones de dólares, que afortunadamente las nuevas generaciones pagarán. ¿Así es? ¿O quién lo va a pagar? Todos los analistas internacionales desde hace tiempo le estuvieron diciendo al gobierno mexicano: tu deuda se está saliendo de control. Si sigues endeudándote, la moneda se va a devaluar, porque ya no puede respaldar ese tamaño de la deuda. Hoy entonces la crisis petrolera es su abuelita. Hoy el debate allá norteamericano, nada que ver. El problema es nuestro. Es el gobierno que tomó esa decisión de endeudamiento. Otra cosa que le advirtieron al gobierno: si la deuda que estás contratando no la aplicas a infraestructura que produzca y aumente el PIB, peor todavía. Bueno, 3 millones de dólares más. ¿En qué se aplicaron? ¿Cuánto aumentó el PIB de la nación con esa nueva deuda? 0.04%. Oye, ¿eso qué significa? 0.04. ¿Qué significa? Significa nada. Oiga, pues ¿en dónde se les fue esa cantidad ingente de lana? Es mucho dinero en apagar fuegos en Oaxaca y en Chiapas. ¿Y cómo los apagan? Con cubetadas de dinero. O en asegurar las campañas políticas que hubo en este año para que el partido en el gobierno ganara los estados que son para ellos importantes, que además perdió. O sea, para acabarla de atrasar, todo el dineral que invirtió en estas campañas no le dio el resultado que esperaba. Perdió un estado icónico, Veracruz, pero perdió otros más. Y entonces invirtió y perdió. Conclusión: ¿qué le iba a pasar al peso? Inevitablemente se tenía que devaluar. Pero ¿quién va a sufrir las consecuencias? No el gobierno, la sociedad. Porque la devaluación, imagínense ustedes nada más, no es lo mismo pagar intereses a Estados Unidos que se pagan en dólares de 14 pesos, que ahora pagárselo en dólares que nos cuestan 21.
No es lo mismo pagar todas las licencias que tenemos en las universidades y en los gobiernos para usar programas de internet. Se cobran en dólares. Aumentan ahora. Además, México no es un país con autosuficiencia alimentaria. Importamos una enorme cantidad de alimentos que no producimos. Y pagamos esos alimentos ¿en qué? En dólares. A Canadá, a Estados Unidos, a Rusia. Pagamos en dólares. ¿Cómo no va a haber inflación una vez que se produce la devaluación de la moneda? ¿Y qué ocurre cuando hay una inflación? Que los salarios no se ajustan a los precios nuevos. Y por lo tanto, eso hace que incluso jóvenes que tenían un futuro o que lo querían construir, no lo puedan hacer. Y sientan hasta la tentación de enrolarse a la delincuencia, porque a lo mejor ahí les van a pagar mucho. Claro que a los 8 días ya los eliminaron, aparecieron en un tambo o en costales o en lo que sea. La delincuencia no tiene problema, siempre hay gente que aspira a entrarle. Se nos genera una problemática bastante seria. Pero la sociedad mexicana es muy aguantadora. Es decir, si le dicen, nos está yendo bien, bendito sea Dios. Nos está yendo muy mal, sea por Dios. Oiga, haga algo. Haga algo. Se supone que este país es una democracia. Haga algo. Desde un país democrático, se supone que la voluntad de la gente es la que manda. No simplemente se incline y diga, pues ya ni modo, a seguir aguantando. Oiga, no sea torpe, por no decir más feo. Haga algo, reaccione. No deje que estas cosas sigan ocurriendo. Bueno, a propósito de todo, tenemos que ser una sociedad positiva, transparente y flotante, porque otros dicen, oye, pero ¿usted qué piensa? No tengo esa costumbre. Usted analícelo, usted plantéese las cuestiones, diga qué consecuencias se derivan de este cambio de actitudes o de conductas. ¿Realmente es viable para la vida humana? ¿Es viable para mí como ser humano? ¿Es viable para la humanidad, para la sociedad? No simplemente siga modas. Cuestione lo que ve, lo que observa, lo que oye, lo que lee. Cuestiónelo, critíquelo y saque sus propias conclusiones y comprométase a cambiar el orden de las cosas. Que eso sería como la gran propuesta. Oye, ¿por qué esto se dice aquí en una universidad? Bueno, pues porque en las universidades están los jóvenes que ya lograron superar la barrera de la preparatoria. Pues muchos no llegan ni a la preparatoria. Ustedes ya superaron esa barrera y están en una universidad. Eso significa que dentro de pocos años ustedes serán actores sociales como profesionistas. Pero ¿qué tipo de actuación social van a realizar? ¿Seguirse sumando a lo que se nos impone o generar realmente un cambio? Pues la idea es que seamos capaces de generar el cambio, de transformar la realidad que recibimos, sumamente deteriorada, en una realidad que sea más promisoria para todos. Muchas gracias, eso era lo que yo quería decir. Para algunas preguntas. No. Bueno, pues ahora sí que nos hace favor de visitarnos, así que consideramos también una participación que tienen en un foro al cual pues tiene que regresar. Pero yo, bueno, pues los invito a poder tener este espacio de preguntas y respuestas, pero creo que nos deja pues un mensaje muy importante, ¿no? Y precisamente pues estamos en el ambiente en el cual podemos generar esta cultura de cambio, el asumir simple y sencillamente pues lo que está ocurriendo y vernos inmersos pues en este medio ambiente, seguramente pues que continuará con la
inercia de nuestro país. Así que queremos darle pues las gracias a nombre de esta comunidad de Puerto Vallarta al presbítero Armando González Escoto, y bueno, pues entregarle un pequeño presente de reconocimiento por esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.